Lunes 7 de noviembre de 2022, saludándolos por aquí, ya casi las 11 y piquito de la mañana, reanudando mis labores esta segunda semana del mes de noviembre. Pues esperemos que en este mes se vean las cosas con una óptica, pues digamos, estabilizada por lo menos en circunstancias más o menos favorables, porque no podemos pedir mucho todavía, pero bueno, pues estamos escribiendo, ¿verdad? Nuestra historia de este año y haciendo el cierre en estos últimos meses, noviembre y diciembre. Y bueno, pues inicio comentándoles que el canal de este YouTube, de esta cuenta donde les estoy hablando, ahora estoy actualizando el nombre para hacerlo un poco más congruente o coherente con lo que empezamos a compartir y se llama ahora, en vez de Musbeck, le ponemos Constelaciones del Cine Mexicano, de la época de oro del cine mexicano. Es la idea y primero que nada déjenme aclararles lo que yo entiendo por una constelación. Es pues igual que como se ve la delimitación cuando decimos estamos bajo la constelación este mes de, por decir, de un signo zodiacal, ¿no? Porque se ve una figura que representa ese signo en lo que es un dibujo figurativo con las luces, la formación de estrellas que se ve en el cielo. Interesante, eso sería una constelación, que las estrellas se forman de tal forma que hacen una figura. Y bueno, yo no he visto, yo no lo he encontrado, pero pues dicen, ¿no? Que es la figura, por ejemplo, de una figura que hace ver que es la representante de las características que rigen en ese mes o en ese periodo, las tendencias, ¿no? O sea, vamos a hacerlo de esta manera mágica. Y bueno, por lo pronto un ratito más, entonces ahorita estaríamos en la constelación todavía de Escorpio, ¿no? Supuestamente. Entonces estamos dando unas películas, pues unos comentarios, y la iniciamos. Vamos a retomar un poquito esta película que, bueno, ya les comenté algunas curiosidades de ver a este personaje que fuera en otro tiempo la mayor parte de su bueno, no sé si la mayor parte, pero por lo menos una parte muy importante fue, como quien dice, apoyo del elenco que formaba parte de las películas cineasta Ismael Rodríguez, que fue Pedro Infante, el protagónico. Ya les decía yo, de este señor Fernando Soto Mantequilla, entre comillas le apodaban, no sé por qué, no sé muy bien la historia, pero ya nos iremos enterando. Prometo investigar algo acerca de eso. Bueno, pero pues todos lo podemos hacer, tenemos el acceso. Yo en realidad les comparto unos enfoques que me faltaron de esa película, que les decía, me pareció una aportación muy interesante para que vean que no hay que menospreciar el trabajo o la labor de los personajes secundarios. Y bueno, entonces en esta película que les decía, por ejemplo, que vienen los gorrones, sí salían varios artistas carperos, Manolini Chilinski, Tuntún, Clavillazo, y el personaje Fernando Soto Mantequilla, que les decía, entre otros, que pues formaron parte de esa este, ilustración de las canciones de pues otro escritor contemporáneo a Chespirito, que era Chava Flores, ¿no? Entonces, pero sí da mucho, un poquito más de margen para hablar diferentes enfoques, porque les digo, a mí, bueno, a mi parecer también es una película que nos deja con pues un grato momento de esparcimiento donde la risa, pues sí, es inesperada. Bueno, ya se sabe, cuando estamos viendo nosotros, prendemos o vemos una película donde vemos el elenco, ya se espera que va a haber risas, pero bueno, desde un punto muy globalizado, yo observé digamos,
comportamiento de los otros personajes aledaños en la trama, y me parece que en esta película el más sobresaliente, a mi parecer, no porque se caracterizara de mujer, sino por la magnífica actuación con Oscar Pulido, que hacía de un norteño y que es el propietario, es hermano de son dos hermanos que tienen una casa particular y a donde entra a trabajar Mantequilla. Ve el letrero que dice que solicitan una, una muchacha para el aseo, para apoyar a las labores domésticas, y él va a pedir el trabajo, pero no se lo dan. Le dicen que están de preferencia solicitando que sea una mujer, todo por los prejuicios de la época que englobaba, que preferían que en las casas se les diera ese trabajo. No sé por qué, estaba muy establecido, estereotipado, que para el quehacer de la casa tenía que contratarse en algunos casos, no sé en todos, pero en este caso, pues como era muy celosillo el hermano de la dueña de la casa, que era pues la propietaria, los dos eran propietarios y el otro era un norteño, quería cuidar a su hermana de los acosos masculinos, y por eso querían contratar un personaje femenino. Entonces digo, es muy interesante estos detalles que no amplifiqué mucho, pero para que vean que en todas las épocas hay, digamos, se dan cuestiones. Todo depende del perfil que reúna la persona, que se sienta capaz de hacer las cosas, porque digo, muchos se aventaban hacia lo borras. Si veían un letrero y veían, este trabajo me parece que puede ser para mí, y se la rifaban, no que hubieran tenido la capacitación de especialidad en esto o en aquello, ellos por la necesidad de generar un ingreso, así era como se establecía. Entonces se iban al aviso inoportuno de los periódicos, donde tenía una sección de solicitudes de empleos, había otras opciones de, por ejemplo, ir pasando por la calle y ver los letreros que colocaban en las tiendas o en los casas donde se requiriera el servicio. Así se ha hecho pues toda la vida. Son trabajos de pues se puede decir que un poco de iniciativa privada, ¿no? Pero a menor, o sea, ofrecer un servicio, pues obviamente. Pero el punto de que digo que es interesante en esta película, que nos deja ver a un Mantequilla como un personaje peculiar de esa época, que no tenía mucho campo o imaginación en que pudiera él emplearse, no tenía ni idea de lo que quería, simplemente se le ocurre porque era lo que más conocía, los trabajos de casa, ¿no? Entonces, si uno está, por ejemplo, en el campo, ayuda ya se hacía de todo y no había ahí tanto de que si eres hombre, si eres mujer, tenías que entrarle ahí a lo que se requiriera, ¿no? De lo que era el aseo, o pues el llevar, o de traidor, de traer o llevar, o de sembrar, o limpiar. Pero en la ciudad, pues obviamente, pues los trabajos que se daban eran los poquitos que hubiera habido, porque por ejemplo pudiera ser como asistente en una tienda, por ejemplo, empleado de mostrador o empleado de eso, pero pues él se sentía capaz, porque había que ver dependiendo la pinta que tuviera. Si no lo contrataban tan fácilmente en otras partes donde se sintiera que estaba menos cohibido, pues era el trabajo doméstico, ¿no? Entonces digo, pues es muy lógico que era una justificación. ¿Y por qué tanta presunción? Porque tenían que sacar de la cárcel a su patrón, y si no, pues era un empleo temporal, porque todos eran empleados de un restaurante, pero si cerraban el restaurante porque detenían al dueño, todos estaban preocupados y todos ya habían encontrado la manera o un trabajo pero el único que batalló mucho era Mantequilla, obviamente, y pues esa fue la justificación de que se le ocurriera hacer esta caracterización. Y bueno, ya.
en fin, pues ya lo spoileé un poquito, pero bueno, más o menos delimité un poco más el perfil del personaje para que vean que en todas partes, en todos los tiempos, y entonces les decía, una constelación es una delimitación, ¿no? Entonces, dependiendo las tendencias, así como las constelaciones zodiacales, hay también constelaciones de tipo económicas o sociales por los movimientos que ocurren en pues en todo lo que se genera el aspecto globalizado de administrativo del país, si hay fuentes de empleo, si hay por decir, atención médica adecuada, si hay una educación, entonces todo se engloba dentro de un contexto histórico que nos dejó el cine mexicano y que nos dice con esto que no hemos cambiado demasiado, que aún en la actualidad, dependiendo la edad que tengas, dependiendo la capacidad que tengas, pues es lo que nos dice. Y bueno, por eso también cobra importancia el entretenimiento en cuestiones de documentarnos a veces en esas cuestiones que de manera informal nos están compartiendo estos testimonios de las anécdotas que se les ocurrían a los cineastas plasmar. Plasmaban realidades un poco maquilladas, pero también me pareció interesante. Por eso le cambié a mi canal Constelaciones Cinematográficas para irles contando de estos. Y ahora voy a contarles la reseña de otra película que también me parece interesante de aquella época, que se llama A Toda Máquina. Y acuérdense que en esa también era un vagabundo que tampoco cualquier trabajo le iba a quedar porque era ex convicto del haber estado recluido en la cárcel, ¿no? Entonces se le ocurre meterse en el gobierno de motociclista y mediante la amistad y su demostración y habilidad para manejar una moto lo hacen acreedor a un empleo de esos. Entonces esta película también tiene personajes secundarios muy interesantes. A mí en lo que es una de mis películas favoritas del cine de esa época, porque digo, híjole, el personaje que me hizo mucho reír, pero al mismo tiempo también reflexionar, es el de Doña Angustias. Es otro personaje secundario. Si la ven, ella era la portera de la casa donde vivía Luisito, de la vecindad, porque era una vecindad llena de curiosidades y del ya vine vieja, ya me voy vieja, el multiempleos del esposo de Doña Angustias, y ni con eso lograban sacar adelante tanta chiquillería que tenían, porque tenían un chorro de hijos, y Doña Angustias pues hacía sus luchitas cobrándose los favorcitos de los inquilinos, que porque su deber era pues cobrar la renta, pero por ahí hacía alguno que otro servicio y anotaba en su libretita tintorería, recoger no sé qué, lavandería o los servicios que le pedía el don Luisito, ¿no? Periódico, prestárselo, comprárselo, alquilarlo por un ratito, chambitas que salían. Fíjense cuántas chambitas salían improvisadas de las necesidades que se creaban, lo que era de emprendedora esta señora. Bueno, pues ya les platicaré más o menos esta trama, pues ya está más vista para todas las generaciones híbridas. Yo solo quería dar una especie pues, de cambio de enfoque, actualizar cómo se veía el movimiento de aquellos tiempos en la población que era tan común y de clase media, que estaba habituada a tener determinadas rutinas dentro de un vecindario, y eso lo recrea el Chespirito, pero con personajes así como Doña Florinda, que nunca se despojaba de sus tubos, o el característico chavo que siempre estaba pues ahí, que se le iban los ojos cada vez que veía pues una torta de jamón, o que se andaba escondiendo el don Ramón del señor Barriga que cobraba la renta. Eso lo hizo más etiquetado Chespirito, pero a diferencia del Chava Flores, que él nos platica un poco así más curiosidades de muy típicas que se daban, espontáneas y muy pues también etiquetadas de otra forma, también más curiosa, pero
pues los dos ahí se iban dando la mano. Lo que pasa es que se me hace como que Chespirito tomaba más por el lado como sentimental y Chava Flores se iba más a la crítica, hacia a rajatabla, ¿no? Porque te la llevaba ya, voy, esto, que no sé qué, así menos, como más espontáneo y todo sin cohibirse, y así es la gente de campo, ¿no? Que te dice las cosas tal cual son, ¿no? Es como suena, sin la etiqueta que tenía en cierta manera, porque pues era como más una comicidad un poquito más aparentemente consciente de la emoción que iba a causar esa doble emoción. En cambio, pues Chava Flores pues era como más, un poco más de campo, más así que sin pensar, más espontáneo, y el otro era como de doble, bueno, que sí pensaba y causaba risa, pero de otra manera, provocando el contraste y la autocompasión, ¿no? Una cosa así. En fin, son cosas así curiosas que se me hacen de los escritores de la comicidad. Ya ven que no es fácil hacer, pues a veces quieres hacer reír y haces llorar, y a veces quieres hacer, todo va ligado en una manera u otra, pero está de alguna forma enlazado con la necesidad y con la situación económica y cómo manejas tus relaciones de pues como las retóricas que se presentan en la vida, obviamente para pues sobrellevar la situación y salir adelante, en fin. Bueno, pues son curiosidades del cine mexicano. Y pues me voy porque tengo cosas que hacer y pues voy a ver otras retóricas que les comentaré. Y bueno, pues sí, ya están muy vistas estas películas de A Toda Máquina. Lo que pues en todo caso, pues como ya están demasiado tijereteadas y todo, bueno, solamente es un enfoque más para ilustrar lo que es una constelación, que nos quedamos con esa figurativa de que eso ya pertenece a otra época, pero pues son situaciones que se han actualizado y con los debidos ajustes pueden seguirse repitiendo alguna vez en la vida real, porque la necesidad y la ocasión hace la oportunidad de que se vuelvan a recrear, aunque ya hay más adelantos, claro está, pues, es más complicado detectar este tipo de constelaciones, pero sí sigue habiendo la necesidad de salir adelante con un empleo y de lanzarse a lo borras y improvisar y aprender así con el entrenamiento y usar estrategias para encontrar la manera de salir adelante. Esa es la imagen que debemos de tener del mexicano, porque pues ya esta situación también de los pachucos se da de los estudiantes que desertaban y que no podían seguir el ritmo porque pues se iban atrasando, quedaban atrás. Bueno, pero la educación ya es otra cosa, ¿no? Yo creo que ya estaba desde ese punto ya más que detectada la necesidad de profesionistas que debía de tener el país, y estaba todavía controlado. En aquellos años había probabilidad de que sí se pudieran graduar un mayor número de estudiantes y no como después se dio, que sí se graduaban pero ya no encontraban colocación o bolsa de empleo. En fin, bueno, son curiosidades más del cine mexicano y ya las veré poco a poco en esta nueva actualización que hice en mi canal de constelaciones del cine mexicano. Los veo luego.